Comenzamos con lo polémico, ¿no? El tema ya más directamente casuístico, si cabe también esta palabra. Situaciones conflictivas. Hablemos más bien ahora ya no de solución de conflictos, sino de situaciones conflictivas. Cuando hablamos de situaciones conflictivas es muy sencillo recurrir a lo que vendrían a ser situaciones que se dan a carácter internacional. La política internacional nos da una gran cantidad, una gran variedad, lamentablemente, de situaciones conflictivas. Y en estos momentos, dentro de la región latinoamericana, justamente quise seleccionar dos. Una por su actualidad y otra porque los toca a ustedes directamente, justamente como tacneños, ¿no? Específicamente, ¿a cuáles me refiero? Me refiero a la situación política, a la grave situación política que en estos momentos está viviendo Venezuela, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el diferendo marítimo entre Perú y Chile, que, bueno, por un desliz del presidente Piñera todavía como que continúa activo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser las relaciones internacionales entre Perú y Chile. Pero bueno, vamos a pasar a hablar un poco entonces de lo que son proyecciones de situaciones conflictivas en estos momentos en la región, tratar de entenderlas. Voy a tratar de dar una explicación desapasionada de ellos, pero si he seleccionado estos temas, señores, es porque justamente generan polémica. Y quiero escuchar en ese sentido lo que vendrían a ser sus opiniones al respecto. En otras palabras, si los he elegido es porque justamente estos temas pican. Pican y efectivamente estoy seguro que ustedes de alguna manera los va a aprender. Y va a comenzar una discusión importante. Recuerden, siempre un tema que tenemos que hacer en las discusiones, ¿no? Espero no ver sillas volando, eso es lo único que sí espero, ¿no? Pero si desarrollemos un poco, tratemos de llegar a algunas conclusiones para entender más a profundidad lo que vendrían a ser estas dos situaciones. Ok, empezamos entonces. Bueno, la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, justamente, hace un tiempo hizo, en el año 2016, un informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz alrededor del mundo. Y en todos estos lugares que aparecen justamente resaltados, es que identificó situaciones, eventuales situaciones conflictivas, ¿no? Bien, justamente, los que tienen el color rojo son situaciones conflictivas muy intensas. Los que tienen el color naranja, situaciones conflictivas medianas. Y los que tienen el color verde pálido, estamos hablando de situaciones conflictivas bajas, ¿no? En ese sentido, hablamos acá de tensiones que se dan alrededor del mundo. Como pueden ver acá abajo, ¿no? En el año 2015, situaciones de tensión, habían 5 en América. Una de ellas estaba justamente en nuestro país. 11 en Europa y Medio Oriente. 20 en Asia y 36 en África. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de la exposición? Que la constante existencia o permanencia de conflictos en lo que vendría a ser el África subsahariana no permite un adecuado desarrollo de lo que vendrían a ser estos países. Y efectivamente, esto lo podemos ver acá. El África subsahariana es todo el África que se encuentra debajo de esta línea, más o menos. Y curiosamente, debajo de esa línea se encuentran también los países más pobres del mundo en estos momentos, con la única excepción de un país que está acá en el Caribe, que es Haití, que no sé si lo pueden ver desde ahí donde está el punto rojo. Justamente, dentro de lo que vendrían a ser estas situaciones conflictivas, vemos que el 22% de los conflictos o situaciones conflictivas en el mundo son de intensidad alta, el 30% de intensidad media y el 48% de intensidad baja. Entonces, cuando hablamos de lo que vendrían a ser todo este universo de situaciones conflictivas, vemos que hay más o menos 83 en el mundo. 52% de ellas de carácter interno, es decir, no de relaciones internacionales, de carácter interno. Y el 67% de ellas, de las tensiones, tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas de sus respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado, ¿no? Casos específicos. Comencemos por los menos conocidos para nosotros y que menos influyen en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región entre estos dos países que se la están disputando desde que se desmembró la Unión Soviética. En Egipto, múltiples abusos cometidos por fuerzas de seguridad
permanentes que se dan dentro del territorio egipcio, ataques por parte de fundamentalistas islámicos a grupos cristianos, etc., ¿no? Ataques terroristas en Túnez, la situación en estos momentos tan complicada que vive Níger, Camerún y Chad, consecuencia de la guerrilla islámica Boko Haram, el terrorismo islámico de Boko Haram. La situación en Nepal, que se desaprobó. Nepal hasta hace un tiempo fue un reino, pero posteriormente la situación dentro de Nepal se comenzó a resquebrajar más. No obstante, hay una constitución que ya se ha promulgado. La tensión entre Pakistán y la India, ¿no?, que se encuentra justamente por acá. El caso conocido entre Corea del Norte y Corea del Sur, que está adquiriendo una escalada preocupante, valgan verdades, y un largo etcétera. Pero dentro de América, la situación conflictiva más importante es justamente esta, la que se centra en este país, Venezuela. El triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre del 2015 abrió un nuevo e incierto escenario político. Y efectivamente, en Venezuela la situación se ha ido deteriorando cada vez más. Por otro lado, países como el nuestro, ¿no?, que se encuentran en una situación de tensión, consecuencia de lo que vendrían a ser conflictos socioambientales, ¿no?, en la mayoría de casos. Pero en fin, vamos a pasar a analizar dos casos. Uno que se resolvió casi completamente, el diferendo marítimo entre Perú y Ecuador, entre Perú y Chile, perdón, y lo que vendría a ser el tema de la situación de Venezuela. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algo tal vez que quisieran agregar? ¿Nada? Ok. Empezamos entonces con el tema de Venezuela. Ya hemos visto todo lo que vendría a ser la historia que rodea a lo que vendría a ser el caso de Venezuela, pero tenemos que tener en cuenta una serie de factores dentro de lo que vendría a ser Venezuela. Nuevamente, analizándolo desapasionadamente, hay cuestiones que tenemos que tener en consideración cuando analizamos el caso venezolano. Por ejemplo, independientemente de la simpatía o antipatía que nos pueda generar, Hugo Chávez, ¿logró o no logró cohesión social dentro de Venezuela? Por favor, analícenlo desapasionadamente. Como Hugo Chávez. Si lo vemos desde el ámbito del poder efectivo, del poder real, sí, porque nadie, ninguna fuerza se le pudo oponer. Pero ¿qué sucedió a su muerte? Ya la situación económica se estaba poniendo difícil, ya había avisos de que eso iba a reventar en cualquier momento. Chávez, dentro de todo, con la indudable habilidad política que tenía, más o menos que lo estaba aguantando, más o menos. Pero ¿qué sucedió después? Entró Maduro. Muere Chávez, consecuencia de su cáncer, entra Maduro, gana las elecciones presidenciales de manera muy sospechosa, lo cual incide también en una situación conflictiva. ¿Por qué? Ganó con un muy pequeño margen lo que vendrían a ser las elecciones generales. Pero ese pequeño margen generó muchísimas dudas, incluso a nivel internacional, porque no hubo observadores internacionales. Y ahí se da una situación que sí puede generar un conflicto muy importante y de consecuencias que realmente uno no puede prever. ¿Alguna vez han oído hablar del concepto de legitimidad? Legitimidad. La legitimidad en este caso, que ya estaba dañada un poco con Chávez por temas de problemas económicos, resulta que se vio muy resquebrajada. Maduro entró sin la legitimidad que tenía Chávez. Y si Maduro fuese un político inteligente, que ya sabemos que no lo es, ¿no? Millones y millones, por ejemplo, ¿no? Hubiera tomado ciertas medidas correctivas, pero que finalmente no tomó. Y terminó generando situaciones conflictivas que se vieron agravadas por otro tipo de situaciones. Por ejemplo, esto es el índice de percepción de la corrupción en los países latinoamericanos, ¿ya? A más intenso el rojo, a más vivo el rojo, más intensa la percepción o mayor la percepción de lo que vendría a ser la corrupción en estos países. Miren, el país en América, en general, perdón, en América, con menor proyección o con menor percepción de corrupción, ¿cuál creen que es? Canadá. Ah, por cierto, estas exposiciones las estoy grabando en esta computadora si es que alguien finalmente quiere tener acceso a ellas, ¿ya? Canadá. Canadá es un país, bueno, si comparamos Canadá con los países latinoamericanos hay considerables diferencias, muy grandes diferencias en ese sentido en temas de estabilidad. Pero en los países latinoamericanos que mejor están en percepción de corrupción, el mejor es Uruguay. País pequeño, 3 millones de habitantes, de fácil administración. No hay mayor situación ahí que nos pueda llevar a pensar que pueda haber una situación desestabilizante. Chile, un país que, valgan verdades,
se ha desarrollado mucho en los últimos años. No es que sea un país desarrollado a nivel mundial, pero si lo comparamos con los vecinos latinoamericanos, está muy bien. En la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y de ahí viene lo que vendría a ser la percepción de corrupción en otros países de lo que vendría a ser nuestro subcontinente, ¿no? Y en ese sentido, Perú, por ejemplo, el tema de la corrupción se encuentra a mitad de tabla, pero ojo, miren el color de lo que vendría a ser la percepción de corrupción. Un rojo más o menos intenso. No estamos a mitad de la tabla para arriba, pero de todos modos la percepción de corrupción en nuestro país es muy alta. Pero a lo que voy, ¿cuál es el país que tiene la mayor percepción de corrupción en estos momentos en América Latina? Venezuela. La mayor percepción de corrupción por parte de los ciudadanos se da justamente en Venezuela en estos momentos. Y esto lo hace una organización internacional como lo es Transparencia Internacional. Esta encuesta, señores, se hace todos los años. Lamentablemente, si nos vamos al caso específico de nuestro país, la percepción de corrupción en nuestro país cada vez va aumentando más. Algo se tiene que hacer al respecto, porque la corrupción también es una fuente de conflicto, porque se percibe injusticia por parte de lo que vendrían a ser operadores del Estado para finalmente hacer las labores que tienen que hacer y no se hace de manera adecuada. Pero en fin, eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, primer problema fuerte en Venezuela, una muy grande percepción de corrupción por parte de los ciudadanos con respecto a lo que vendría a ser el país. Primer punto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. ¿Qué pasó posteriormente? Elecciones presidenciales del 2013, ya habíamos hablado de este tema. Nicolás Maduro, 50.66% de los votos, Enrique Capriles, 49.07%. Una proporción muy pequeña, justamente de diferencia entre los dos. Y miren, en la mitad del país ganó Maduro, ganó Capriles, lo que está en celeste, es más, ganó en las principales provincias justamente de lo que vendría a ser Venezuela, salvo lo que vendría a ser el distrito capital. Y Maduro termina ganando lo que eran los feudos antiguos de lo que vendría a ser el chavismo, ¿no? Se da esta situación, acá ya vemos un país partido en la mitad, por un lado, pero no deja de llamar la atención que se haya dado una elección de este tema, de esta manera, porque no hubo tampoco mucha legitimidad en ese momento en la elección, porque no se permitió lo que vendría a ser la observación de veedores internacionales de lo que eran las elecciones. ¿Saben cuál fue la última elección latinoamericana en la que no se permitió lo que vendrían a ser observadores internacionales antes de esta? ¿Saben cuál fue? La elección del 2000 en el Perú, en la que fue reelecto Alberto Fujimori, ¿no? La última en la que no se permitió la llegada de observadores internacionales. Acá tampoco se permitió. Si no quieres finalmente ser auditado, es porque algo estás escondiendo. O sea, el sentido común nos va a decir eso. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de ello. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, ¿qué se ha venido generando después de ese momento? Hay una cuestión que es muy importante. El chavismo funcionó mientras había dinero. Una vez que se acabó el dinero del petróleo, dejó de funcionar, ¿no? Y cuando comienza, pues entonces, eso a afectar el bolsillo de las personas, finalmente comienza un movimiento importante respecto a lo que vendría a ser la deslegitimidad del gobierno. Alvin Toffler, no sé si alguna vez ustedes hayan oído hablar de él. Alvin Toffler, de la tercera ola. ¿Alguna vez han oído hablar de él? Bien. Alvin Toffler justamente, en un siguiente libro, que me parece mejor incluso que la tercera ola, que se llama El cambio de poder, léanlo si pueden, es muy interesante a pesar de que ya es un poquito antiguo, no deja de ser un libro interesante. Alvin Toffler, en El cambio de poder, justamente termina señalando un tema muy interesante. Hay tres formas de conservación de poder: por la fuerza, por miedo, motivaciones económicas o conocimiento. Las tres formas en las cuales se puede administrar el poder, se puede tomar el poder, se puede conservar el poder. Estas tres formas tienen diversas características. Por ejemplo, la forma más débil o la forma menos efectiva para alcanzar el poder y conservar el poder, ¿cuál creen que es? De las tres que he mencionado. Por medio del miedo, ¿no? ¿Por qué? Mientras ustedes generan miedo en una población, efectivamente van a mantener el poder, van a mantener eventualmente también la cohesión social. Pero cuando la población pierde el miedo, como sucedió en Egipto, como sucedió en Libia, como sucedió en Irak, como sucedió en todos esos países, ¿qué cosa va a suceder? Revienta nuevamente el conflicto, y lo peor de todo,
En esas situaciones, las situaciones conflictivas, sí no van a tener forma de detenerse, sí o sí van a terminar dándose en algún momento. Ok, el chavismo, ¿cómo mantenía en cierta medida lo que vendría a ser dicho poder? Un elemento de miedo, efectivamente, había ahí, persecución a los opositores políticos. Pero segundo punto, una segunda forma de lo que vendría a ser la manutención o la conservación del poder. Motivaciones de carácter económico, ¿no? Dádivas, por ejemplo. En los últimos, miren, en la campaña, por ejemplo, del 2000 de Alberto Fujimori, era común que él, mientras iba a hacer campaña, regalase arroz, azúcar, aceite, cosas que se conocen ya entre tanto, ¿no? ¿Qué cosa creen que hacía Chávez en sus campañas políticas? No regalaba arroz, azúcar, aceite, regalaba televisores, DVD, refrigeradoras, hornos microondas, etc. Entonces, había una serie de motivaciones económicas. Adicionalmente, una serie de programas sociales de carácter asistencial. Hay un tremendo problema con los programas asistenciales, los programas sociales que tienen carácter asistencial. Generan dependencia en la población, ¿no? Generan una fuerte dependencia en la población. No los vuelven independientes a la población en ese sentido, para que ellos se busquen lo que vendría a ser su sustento. Ok, eso mantenía también una legitimidad del régimen, pero ¿qué comenzó a pasar a nivel internacional? El petróleo comenzó a caer, la cotización del petróleo comienza a caer, y el 96% de las exportaciones venezolanas son petróleo. Entonces, comenzaron a tener menos ingresos. Eso coincide con la muerte de Chávez. Y entonces, finalmente, se comienza a perder poder por ese lado. Es una forma más positiva de adquisición de poder y de conservación de poder. Sin embargo, cuando se acaba el dinero, las motivaciones económicas también desaparecen. Entonces, tampoco es tan efectivo. La tercera forma de conservación del poder, ¿cuál es? El conocimiento. A más transparente sea el conocimiento y a más legítimo sea el gobierno, ¿desde qué punto de vista? Desde que la población se encuentra más convencida de que esa persona tiene las capacidades, esas personas tienen las capacidades adecuadas para gobernarnos. Eso finalmente termina siendo un elemento mucho más poderoso para que el poder se conserve. ¿Me dejo entender de momento? Pero ¿qué cosa decía Toffler en este libro? Una cosa que es muy interesante. ¿Cuál es la mejor forma de conservar el poder? ¿Qué creen que decía Toffler? Toffler decía la combinación de las tres. Y un Estado eficiente combina las tres, pero, ojo, las combina de una manera distinta. Lo que vendría a ser el tema del miedo, quien obviamente va en contra de la ley, pero una ley consensuada, una ley desarrollada en democracia, obviamente quien va en contra de esa ley va a recibir una sanción. ¿O acaso el asesino, el delincuente, el estafador no va a recibir una sanción? Tiene que recibir una sanción. Por otro lado, el tema de motivaciones económicas. ¿Qué es lo que nosotros pagamos todos los años cuando comenzamos a producir? Impuestos. Si nosotros comenzamos a ver que nuestros impuestos son bien utilizados, vamos a ver que ese dinero se devuelve a lo que vendría a ser la sociedad. Lo vamos a ver permanentemente. Y conocimiento finalmente, ¿por qué? Porque la gente tiene que entender, nosotros tenemos que entender que en ningún otro sistema político vamos a poder desarrollarnos mejor que en una democracia, ¿no? Y eso finalmente también lo tienen que entender lo que vendrían a ser los gobernantes. Bueno, nada de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tal vez no haya quedado claro? Bien, nada de esto se estaba dando dentro de lo que vendría a ser Venezuela. Y miren cómo comenzó a degenerarse la situación política y económica en Venezuela a partir del año 2014, año en el que Maduro ya entra al poder. El Producto Bruto Interno venezolano, miren cómo ha decrecido el año 2014, 2015, 2016. 4% 2014, 10% 2015, 6% 2016, y se calcula que este año va a ser 17% de caída. Para que se den una idea, Venezuela, hasta antes de Chávez, era la tercera economía latinoamericana. Actualmente ya es la quinta, ¿no? Y Chile en cualquier momento la puede superar. Caída de lo que vendrían a ser ingresos. Inflación. Los que tienen más de 40 años, los que están por los 40 años, también se van a acordar de lo que era la inflación cuando nosotros estábamos en este país, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en el colegio, chicos, ahí se las cuento más o menos para que se den una idea, para que vean cuán distinto es este país ahora. Yo estaba en el colegio y si querías comprarte un Sublime en el colegio, por ejemplo, a la semana siguiente cambiaba de precio, porque subía a consecuencia de la inflación, por un lado. Por otro lado, si queríamos estudiar, hacer grupo de estudio dentro del colegio, primero teníamos que llamarnos por el teléfono, que en ese tiempo tenía dial, ¿no?
teníamos que llamar por teléfono para ver cuál de ellos tenía luz en su casa. Porque no todos tenían siempre luz en su casa, te la cortaban en algún momento. Si es que no era por razonamiento, era por terrorismo, ¿no? Entonces, era una situación realmente bien difícil la que se vivía en ese momento. Pero estaba la inflación. La inflación, ¿saben cómo también se le conoce como el impuesto a los pobres? Porque realmente licúa lo que vendrían a ser los ingresos de las personas. Y para que se den una idea, el primer año en el que tuvimos una inflación muy fuerte en nuestro país fue en el año 1975, que la inflación llegó al 35%, que ya es una inflación escandalosa anualizada. Bueno, en Venezuela, 2014 62%, 2015 159% y 2016 204%. Se calcula que este año la inflación va a estar más o menos por el 700%. En otras palabras, si algo costaba un sol, un bolívar, a principios de año, a fin de año, ese mismo artículo va a estar costando 7 bolívares. Para que se den más o menos una idea de lo que es la inflación. Tasas de paro. ¿Saben qué es la tasa de paro, no? Desempleo. Desempleo, 8%, una cifra manejable en el 2014, pero se ha más que duplicado hacia el 2016. Entonces, todo esto, ¿en qué se refleja? Escasez, falta de trabajo, baja de lo que vendrían a ser niveles de vida. La población se siente incontenta. Si se siente incontenta, entonces es lógico que se den protestas permanentemente dentro de lo que vendría a ser Venezuela. Y es lógico también, pues entonces, que estemos escuchando, por lo menos en Lima, en cada esquina, arepa, ¿no? O sea, que te venden las arepas. Ah, por cierto, este es un pequeño paréntesis, este sí es un paréntesis que vamos a hacer. No sé si ustedes ya se han dado cuenta, somos peruanos en ese sentido, ¿cómo no nos vamos a haber dado cuenta? En temas de comida, ¿se han dado cuenta de lo hegemónicos que somos? ¿Se han dado cuenta de lo hegemónicos que somos? Porque miren, en la puerta de la universidad, ¿no? De allá en Lima, de la Universidad de Lima, hay un arepero, se llama Cristian, es odontólogo, pero vende arepas y le está yendo muy bien, ¿no? Ya entre tanto me he hecho amigo de él. Y resulta que Cristian, el arepero ya no está vendiendo arepas rellenas con salchichihuevo o pollo deshilachado. ¿Saben con qué la está vendiendo? Con ají de gallina y lomo saltado. Y encima te da tu ají si quieres ají en la arepa. ¿Se dan cuenta de eso? Cómo finalmente algo que viene de afuera, en el ámbito de la comida, lo tomamos como nuestro y en cierta medida le damos su cambio, le damos su vuelta y lo volvemos como que algo ya no que vino de ese lugar, ya no como algo local, sino como algo mixto en ese sentido. Y eso lo vemos siempre en lo que vendría a ser la comida peruana y nuestras diversas expresiones culturales. Somos hegemónicos en ese sentido. Ojalá que lo seamos en el fútbol en octubre también. Pero bueno, entonces, bajo este tipo de situaciones, obviamente va a comenzar a haber una diáspora de personas, en este caso de Venezuela. Obviamente también se va a dar una situación en la cual finalmente la gente no va a estar conforme con el gobierno, va a aumentar la protesta social y se va a descontrolar lo que vendría a ser el tema del orden social. En otras palabras, el conflicto se hace cada vez más fuerte. Pero, y a este que es un caso real, ¿cómo podríamos analizarlo a futuro? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el tema de Venezuela se va a solucionar pronto? ¿Se va a solucionar tarde? ¿O no se va a solucionar? A ver, levantando la mano, por favor, intervengan, vamos. A ver, en algún momento se tiene que solucionar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta ¿cuándo? ¿Cómo? Porque hay un problema ya. Cuando estamos hablando de relaciones de poder, hay una cuestión que termina siendo muy importante. El gobierno venezolano ya perdió absoluta legitimidad con la población. Sin embargo, mantiene lo que vendría a ser su legitimidad y su poder en un órgano que normalmente siempre suele ser importante para mantener el orden dentro de un país o sirve para ser represivo, ¿perdón? Exacto. O sea, chicos, 2 más 2 es 4, nuevamente. Mientras tenga el apoyo del ejército, ese régimen va a continuar en pie. Así de sencillo. Así es la política en ese sentido. ¿Perdón? Fujimori con la reelección. Claro, claro. Aunque claro, en el caso de la reelección ya fue distinto porque ahí sí se hizo evidente gracias a los famosos Vladivideos todo lo que sucedía y eso comenzó a restarle muchísima legitimidad. Pero en Venezuela no hay Vladivideos. Sí, pero el ejército es en todo país, las Fuerzas Armadas son el partido institucionalizado. En los países latinoamericanos justamente tienen esa característica. Y es más, uno de los peruanos que mejor ha entendido este país, su paisano, ¿cómo se llamaba? Jorge Basadre. Jorge Basadre. ¿Qué cosa justamente decía Jorge Basadre? Que el ejército es el partido político más antiguo del Perú.
ahí vemos justamente también, si es que el ejército apoya lo que vendría a ser un gobierno, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela, pues chicos, sí, va a caer, en algún momento va a caer, pero no sabemos cuál. No sabemos cuál. ¿Y qué pasa en Venezuela justamente? ¿Qué generó el conflicto? Situación político-económica acompañada de una baja del precio del petróleo. ¿Por qué? No tenían democracia, había represión, todo lo que quieran, pero mientras había petróleo había plata y la gente estaba tranquila, por lo menos estaba tranquila. Bajó el precio del petróleo. En ese momento entonces, ¿qué comienza a suceder? Comienza a suceder que ya no hay suficiente dinero para poder mantener a una población o por lo menos proveer de servicios a la población. Y esto se ve agravado ¿por qué? Excesiva corrupción, falta de liderazgo y legitimidad del presidente Maduro. Es decir, Maduro es... a mí me daría vergüenza tener un presidente como Maduro, sinceramente. Pero bueno, en fin. Bueno, creo que cualquiera, sí, efectivamente, ¿no? El pajarito que habla, no piensen en doble sentido, por favor. Millones y millonas, ¿no? La imagen de Chávez en el metro, en fin, ¿no? Son cuestiones así disparates que, es decir, su gobierno ya es una novela de García Márquez en ese sentido, ¿no? Pero bueno, las pretensiones de la oposición por recuperar el poder. Ese también es otro problema dentro de lo que vendría a ser Venezuela, pero finalmente también genera una situación conflictiva. La oposición tiene cierta legitimidad ante la población. Pero ¿cuál es el problema de la oposición? Y acá viene un tema relacionado con lo que es administración de conflictos. ¿Perdón? Mucho tiene que ver también el tema de que efectivamente si Chávez llega al poder fue porque realmente la democracia no sirvió en Venezuela en muchos momentos, efectivamente. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta en la oposición. Se organizó muy bien. Capriles logró tener un liderazgo interesante, pero ¿qué pasó posteriormente? Comenzaron a aparecer otros liderazgos, algunos más violentos o algunos más extremos, otros más moderados, pero comenzó a atomizarse la oposición. ¿Qué comenzó a suceder entonces? ¿De qué sirve finalmente de que exista una oposición si que no está unida en ese sentido? Nuevamente, ver aquello que nos une antes que lo que nos separa. Y ya comenzaron en estos momentos nuevamente a ver mensajes de parte de la oposición que critican a la misma oposición. Entonces, si no hay unidad contra la otra parte que trata de alguna manera de generar un cambio, esto finalmente termina profundizando el conflicto, porque no permite ver una solución a corto plazo. Entonces, ahí se da una situación en la cual esta situación conflictiva todavía tiene para mucho tiempo. Lamentablemente tiene para mucho tiempo. ¿Sí? ¿Su nombre, perdón? Maquiavelo. Maquiavelo, por favor, señor Maquiavelo. Capaz, ¿me podría explicar las pretensiones de la oposición por recuperar el poder? Estamos hablando si la oposición no tiene poder. Ajá. Y ahí se pone por recuperar el poder. Estamos hablando de recuperar con Andrés Pérez, de los partidos de Andrés Pérez, Ajá. o simplemente es... A ver, entendamos acá, recuperar, claro, entendamos acá, mi estimado, el tema de recuperación del poder, por en todo caso sacar del poder a lo que vendría a ser Chávez, ¿no? Entendámoslo de esa manera. Pero, ahora bien, esa pregunta más bien que está haciendo, me hace también reflexionar un poco más sobre este tema. Ok, sale Maduro, logran sacarlo. ¿Se tiene un plan justamente también para reconstruir Venezuela en ese sentido? Entonces, dense cuenta de realmente la espiral en la que se encuentra Venezuela en estos momentos es bien triste, es bien triste, porque no sé si ustedes lo sepan, pero Venezuela durante mucho tiempo fue el país más rico de América Latina. Durante mucho tiempo. Probablemente incluso ustedes tienen familiares que se fueron a vivir a Venezuela en algún momento. Todos conocemos a alguien que se fue a vivir a Venezuela en algún momento y sus hijos ahora están regresándose a vivir al Perú, ¿no? Entonces, es realmente triste lo que sucede allá por este lado. Y lamentablemente es algo que va a tener para mucho tiempo. Justo conversando con un amigo mío venezolano la vez pasada, que había estudiado la maestría esta que hice en España conmigo, estábamos conversando, ¿no? Y él me preguntó, Joseph, y después de la catástrofe de los 80 en el Perú, ¿cuánto tiempo le tomó al Perú retomar nuevamente la senda del crecimiento? Y yo le dije, en realidad, vinieron los ajustes de los años 90, la reforma económica, no se hizo una reforma institucional, pero sí, bueno, en verdad es una reforma económica, pero a finales de la década de los 90 y a principios de la década de los 90 la pobreza era casi el 70% de la población. A finales de la década de los 90 la pobreza alcanzaba más o menos el 58% de la población. O sea, tampoco es que haya bajado de manera tan impresionante.
¿Cuándo es que efectivamente ya comenzamos a salir del hoyo? Recién en el año 2005. El punto de inflexión es el año 2005. ¿Por qué? En el año 2005, chicos, recién igualamos los ingresos que teníamos como personas y como sociedad en el año 1975. Recién lo igualamos. Habíamos llegado a un pico en lo que vendría a ser calidad o cantidad de ingresos en el año 75. Recién ese pico se ha superado a partir del año 2005. Ya, matemática básica. 2005 menos 1975, se la pongo difícil. Pero la diferencia de años, 30 años perdidos. Y eso le dije finalmente a él. Nosotros perdimos 30 años. Ustedes ya van perdiendo 12. Así que calcula más o menos cuánto tiempo van a demorar ustedes en salir del hueco. Nosotros demoramos 30 años en salir del hueco. Lo que tenemos actualmente, lo que ustedes creen que es una crisis económica en estos momentos porque hay poca producción o porque ha bajado el ritmo de crecimiento, es un Chancay de a 20, chicos, en comparación a lo que fue este país en los 70 y en los 80. Hay una diferencia inmensa en ese sentido. Pero en fin, ¿alguna pregunta? Sabía que este tema iba a ser más picante. A ver. ¿Cuál es el hueco que usted señala? O sea, el punto en el que nosotros... A partir del año 75 ya no se siguió creciendo más. Comenzaron años de recesión, que habían 2 o 3 años de crecimiento económico, pero nuevamente se volvía a caer, después se volvía a crecer un poco más, pero nuevamente después se volvía a caer. Porque el hoyo no sería al término del gobierno de García, en el primer gobierno. No, lo que pasa es que el gobierno de García fue la cereza sobre el pastel. Eso fue un tema que venía desde hace muchísimo tiempo. Desde mediados de la década del 70 dejamos de crecer. Simplemente se estancó lo que vendría a ser la economía peruana, consecuencia también de muy malas políticas económicas que se tomaron en ese momento. Todo ello comenzó a implosionar a partir del año 75. Y en el año 80 tuvimos un agravante mayor todavía, Sendero Luminoso. Y en el año 83 tuvimos un agravante mayor todavía, el que fue finalmente el fenómeno del Niño, que acá no se sintió tanto, o sí, con sequías, creo que se sintió acá más que nada. Y después en el año 90 tuvimos todavía otro agravante, epidemia de cólera. Epidemia de cólera, chicos, una epidemia de cólera es digna de países subsaharianos, del África subsahariana, o sea, estábamos realmente mal. Se comenzó a hacer las reformas en el año 90, pero, ¿qué sucede? Cuando alguien comienza a hacer una reforma, las reformas no dan frutos inmediatamente, dan frutos después de un tiempo. Miren, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner esto como un ejemplo nuevamente muy banal y personal, ¿no? A mediados del año pasado yo estaba pesando 122 kilos, ¿ya? En la actualidad estoy en 102, sigo gordito, pero ya he bajado un montón de peso, ¿no? Ahora bien, tomé la decisión a mediados del año pasado de bajar de peso. ¿Qué significaba eso? ¿Que al día siguiente me iba a despertar esbelto, Brad Pitt, etcétera? No, lógicamente me iba a tomar tiempo. Lo mismo sucede con las economías, lo mismo sucede con las sociedades. Tomas una decisión, vas a seguir mal, pero ya no vas a seguir hundiendo. Vas a comenzar a levantar, pero hasta que te recuperes. Va a tomarse un buen tiempo. ¿Me dejo entender? Sí. En el punto donde dice que generó el conflicto, en razón a los dos primeros puntos donde dice situación política, económica y excesiva corrupción del gobierno, en la situación te voy a poner los 4 países que es Venezuela y Perú, además también Italia y Brasil en el sentido de la corrupción, bueno, y también en la corrupción, composición y destrucción de los mismos partidos clásicos. Porque, claro, pero estamos hablando específicamente del caso de Venezuela. Estoy de acuerdo con lo que está señalando, pero estamos hablando específicamente del caso de Venezuela. Sí es cierto, la corrupción es un cáncer dentro de cualquier régimen político. Ningún régimen político va a funcionar si es que existe corrupción, porque finalmente la corrupción, ¿qué es? Podemos resumirlo con dos frases metafóricas, incluso en cierta medida. Podríamos decir que la corrupción se da cuando mis deseos son mayores a mis capacidades, primero, ¿no? O mis pasiones, bajas pasiones, son mayores, o ambiciones son mayores a mis capacidades, por un lado. Y por otro lado, se da la corrupción cuando los intereses personales en una persona que tiene un cargo público prevalecen a los intereses de la comunidad, ¿no? Son los dos elementos esenciales de lo que vendría a ser corrupción. Entonces, ¿cómo evitar la corrupción? No es algo que simplemente se base en lo que vendría a ser un control adecuado por parte de un órgano como la Contraloría. Implica también un trabajo más a largo plazo generando conciencia ciudadana dentro de la población. Ya me estoy abriendo un poco del tema, pero nunca está de más tocar este tipo de cuestiones. ¿Y cómo se genera conciencia ciudadana? ¿Qué es un ciudadano finalmente? Un ciudadano es aquella persona que tiene la capacidad de ponerse en lo que vendrían a ser el lugar de las otras personas. Eso en esencia es un ciudadano. Y ahora bien, cuando hablamos de lo que vendría a ser un ciudadano, vamos a un ejemplo también un poco más local.
cosa que comentábamos hace un momento con la profesora Maísa, si no me equivoco, tanto el señor Montoya como yo. Nos ha llamado mucho la atención la limpieza de Tacna, por lo menos de lo que hemos visto, porque hay una cuestión que, si se van a otros pueblos de lo que vendría a ser el Perú, van a notar ustedes mucha suciedad en ese sentido. Y el tema de la limpieza es una muestra, por ejemplo, de ciudadanía, de conciencia ciudadana. Ser consciente de que quiero vivir en un ambiente adecuado y que las otras personas que están alrededor mío también tienen derecho a vivir en ese ambiente. En una sociedad que desarrolla esta conciencia ciudadana con mayor fuerza, estamos hablando que con el tiempo son sociedades mucho más estables. Y el resultado, ustedes se han comparado con lo que vendrían a ser diversos indicadores socioeconómicos en lo que vendría a ser el Perú. En Tacna están los menores, de los menores índices de pobreza a nivel nacional. Están los mayores índices incluso también de no solamente escolaridad, sino también de lo que vendría a ser razonamiento verbal y matemático dentro de los colegios. Todo ello redunda, todo ello genera un círculo virtuoso, que estoy seguro más adelante va a seguir creciendo. Un poco tiene que ver probablemente también con esa competencia que tienen constantemente con el otro lado de la frontera, ¿no? Probablemente. Pero en fin, eso termina siendo muy bueno. Termina siendo algo que en lo cual tienen ustedes que desarrollarse. Pero repito, me estoy abriendo del tema, ¿no? Pero en fin, ¿alguna pregunta adicional para ya cerrar este punto y tocar nuevamente, volver nuevamente a este asunto? ¿Qué? ¿Cuál será el desenlace de este conflicto? Ya ustedes lo han dicho. Alguien por ahí lo dijo, si no me equivoco fue usted, señor Maquiavelo, ¿no? Pronóstico reservado. El pronóstico es reservado. No sabemos exactamente qué cosa va a poder pasar, porque efectivamente estamos hablando de que en estos momentos el ejército todavía le da apoyo al gobierno. Si el ejército le va a seguir dando apoyo al gobierno, eso tiene todavía para rato. No es algo que se vaya a solucionar. No es algo que se vaya a solucionar inmediatamente, ¿no? Entonces, salida pacífica poco factible. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas se han convertido en un actor político que va a definir la balanza entre las fuerzas en conflicto, ¿no? Y las fuerzas en conflicto, parece que está matando un gato allá arriba, y las fuerzas en conflicto, pues entonces, en ese sentido, estamos hablando que ya no tienen lo que vendría a ser, ya se han olvidado completamente de lo que vendría a ser aquellos puntos en común que pueden llegar a tener. ¿Se acuerdan lo que les dije en la primera parte? Que se los he mencionado, todavía no he profundizado el tema, pero ya se los he ido mencionando. Posiciones. Si tenemos dos posiciones contrarias, va a ser bien difícil que lleguemos a un acuerdo. Y en Venezuela ya llegaron a ese punto. Ya están en estos momentos combatiendo entre posiciones contrarias, posiciones completamente divergentes. Entonces, si a eso le aunamos que la oposición es incapaz de mantener una fuerza lo suficientemente cohesionada, capaz de doblegar al gobierno, unas fuerzas armadas tomadas por el gobierno, el tema va a tomar su tiempo. La solución en todo caso va por tratar de motivar esto. Fisuras de mandos medios e inferiores dentro de las fuerzas armadas, pero son focos muy aislados y que no se encuentran organizados. Entonces, lamentablemente, lo siento si hay algún venezolano en este grupo, pero lamentablemente ese problema en Venezuela todavía tiene para mucho rato. Vemos ahí entonces una situación conflictiva en la cual, para tratar de encontrar una solución consensuada a lo que vendría a ser dicho conflicto, va a tomar realmente mucho tiempo. Va a tomar mucho más esfuerzo de lo que finalmente uno cree. ¿Alguna pregunta? Bien, pasemos a otro tema, ¿no? Diferendo marítimo Perú-Chile. Acá sí espero que el salón se caiga de las intervenciones, ¿ah? Espero eso, porque eso los ha tocado a ustedes directamente, ¿ah? Pero en fin, y por eso lo he elegido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eternamente entre Perú y Chile? ¿No? Eternamente. Bueno, dos experiencias que les voy a contar. En mi maestría, nunca me voy a olvidar, ya les comenté, yo hice mi maestría en España, en la Universidad Rey Juan Carlos I. Resulta que había gente de toda América Latina. Y dentro de ello también había chilenos, chilenas, eran dos chilenas específicamente. Bien simpáticas, ¿ah? Una de ellas incluso se hizo muy amiga mía. Pero nunca podía evitar pues meterle su chiquita de vez en cuando. Y ella también lo hacía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que sucedió en la exposición de los países? ¿Qué creen que hizo la chilena? ¡Ay, que le voy a invitar pisco, cachai, que bien rico, po! ¿No? Decía pues la otra, permanentemente así, ¿no? Y mientras decía eso, me acuerdo que un grupo de argentinos que estaban ahí me miraban y me hacían me hacían así, ¿no? Bueno, la cosa es que ya éramos yo y otras dos peruanas dentro de lo que vendría a ser esa maestría. Y bueno, tocó la exposición sobre nuestro país, yo puse música de fondo, ¿no? Música andina de fondo.
Y comenzamos a hablar del país, todo lo que tenía nuestro país, ¿no? ¿Y qué creen que dije en medio de la exposición? Bueno, tenemos una riqueza cultural tan grande, pero tan grande, que finalmente dejamos que otros países que no la tienen puedan usar algunas denominaciones de origen nuestra, ¿no? Entonces ya saben a quién iba dirigido eso, ¿no? De frente, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es una experiencia. Pero es algo muy común esto, que siempre, estos roces con Chile siempre han sucedido y probablemente siempre sucedan, ¿no? Es más, ¿saben quién es Isabel Allende, ¿no? La escritora chilena. ¿Saben qué dijo ella en algún momento? Los chilenos somos acomplejados, racialmente queremos ser argentinos, culturalmente queremos ser peruanos. Eso dijo ella en algún momento. Pero en fin, independientemente de ello, esto que muestra que las relaciones entre Perú y Chile, a pesar de que entre pueblo chileno y pueblo peruano no nos llevamos mal, valgan verdades, nos llevamos relativamente bien, siempre han sido difíciles. Siempre ha habido dificultad en las relaciones con Chile, con episodios de alta tensión en algún momento que reventaron completamente con la guerra de finales del siglo XIX, ¿no? Pero después de lo que fue la incorporación de Tacna al Perú, que ustedes hace poco han celebrado un aniversario más de ello, ¿no? Es más, 70 años creo que se celebró, no, 80 años creo que se celebró. Hace poco, perdón, 88, perdón. Ok, después de la incorporación de Tacna al Perú, se zanja lo que vendría a ser el tema de la frontera terrestre, pero no se terminó zanjando completamente el tema de la frontera marítima. Este tema, probablemente varios de ustedes lo conozcan mejor que yo. Pero entonces, si no está cerrada la frontera marítima, ¿qué hay que hacer? Cerrarla, obviamente, ¿no? Entonces, comienza pues lo que vendría a ser el tema de cómo es que finalmente, qué criterios se va a utilizar para eso. Ahora bien, ¿qué lógicas se querían utilizar? La proyección natural de la costa, ¿no? Supuestamente esta es la lógica que se tiene que llevar para lo que vendría a ser una demarcación del mar territorial, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Por medio de lo que vendrían a ser los paralelos, las líneas paralelas que hay en el mundo. ¿Saben qué son los paralelos, no? Los paralelos, las líneas imaginarias que cruzan de manera paralela a lo que vendría a ser la Tierra. ¿Ya? Ok. Bueno, supuestamente bajo lo que vendría a ser el tema del paralelo hay un problema. Que la costa peruana y chilena son contrapuestas. O sea, este argumento es imposible de hacerlo justamente en esta frontera, ¿no? Nosotros vamos así, ellos van así. Entonces, si utilizamos los paralelos, ¿qué va a pasar? Ustedes se bañan en la playa de Tacna, ¿no? Y 200 metros más adentro están en territorio chileno. Entonces, es un problema. Lógicamente eso genera un problema. Pero, por cierto, Gustavo Pons Musso, también historiador tacneño, ¿no? También tacneño. En un libro de historia de él, su libro de historia del Perú para escolares, él tenía un mapa del Perú con la proyección de la costa peruana. Y la costa peruana, las 200 millas, se fijaban por el paralelo en dicho texto. Gracias a Dios ningún chileno tomó ese texto como argumento, ¿no? Porque hubiera significado eventualmente una aceptación tácita de lo que vendría a ser esa frontera marítima. Pero acá hay un problema. Si es que usamos el paralelo, la solución no es equitativa. Definitivamente no es equitativa. ¿Y qué pasa cuando una situación no es equitativa? ¿Qué genera? Conflictos. Efectivamente, termina generando un conflicto. Una situación inequitativa genera desigualdades y como ya lo vimos al principio de lo que vendría a ser esta jornada, las desigualdades que generan... ¿Más fuerte? Ahí está, muy bien, ya. Entonces, si generan conflictos, acá se iba a dar uno. Pero, dentro de todo, a pesar de que hablan tan feo los chilenos, los peruanos y los chilenos, dentro de todo, supimos solucionar este tema de una manera un poco más alturada. ¿Qué sucedió? La posición chilena, ¿cuál era? Los acuerdos de pesca de 1952 y 1954 son de carácter tripartito y habían fijado los límites marítimos. Y acá, señores, nos tenemos que quitar el sombrero ante nuestra diplomacia, ¿eh? Nuestra diplomacia actuó, bueno, no por nada, la diplomacia peruana es considerada la mejor de América Latina junto con la brasileña. Nuestra diplomacia desarrolló y fundamentó objetivamente hablando, otro elemento muy importante para una negociación de conflictos, objetividad en el argumento, objetivizó de manera muy adecuada lo que vendría a ser la posición peruana. Dichos acuerdos solo son de carácter económico, más no un tratado de límites, eran acuerdos de pesca, no son un tratado de límites. No cumplieron tampoco con los formalismos de un tratado de límites que tiene que ser ratificado por los congresos, al carecer justamente de todos los formalismos propios de un acuerdo de límites. No se había dado esa situación, no se podía argumentar que eso era un tratado de límites de acuerdo al derecho internacional. Entonces,
se vio eso por ese lado, pero paralelamente, ¿qué hacía Chile? Dense cuenta de una cosa, vayamos nuevamente a este mapa. Miren cómo es la costa entre el Perú y Ecuador. Nuestra proyección supuestamente va para este lado, pero Ecuador también tiene una proyección paralela de lo que vendría a ser su mar. No existía tampoco un acuerdo marítimo con Ecuador. Pero ¿qué pasaba con la costa ecuatoriana? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué con ellos nunca nos quejamos respecto a lo que vendría a ser el tema del mar? A pocos kilómetros de la costa ecuatoriana hay unas islas, por más o menos esta zona, ¿no? Islas que le pertenecen a Ecuador. Y cuando hay una proyección en el mar de territorio, tierra firme, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿de qué estamos hablando? De que sí se considera lo que vendría a ser el tema de las líneas paralelas. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender? Ok. Eso pasaba con Ecuador. Y no había un tratado de límite cerrado con Ecuador. ¿Qué cosa creen que hizo la diplomacia peruana? Cerró un tratado de límites marítimos con el Ecuador, reconociendo esa situación que obviamente beneficiaba al Ecuador y fortalecía nuestra posición con respecto a Chile. O sea, actuaron realmente los diplomáticos peruanos, me quito el sombrero ante ellos, lo hicieron sumamente bien, muy profesionalmente hablando. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, entonces, esta era la famosa controversia que ustedes la deben haber incluso estudiado cuando estaban en el colegio. Si es que estaban en el colegio en ese tiempo, claro está, ¿no? Esta era la línea que sostenía Chile, que era nuestro mar territorial. Esta era nuestra propuesta. Este mar de aquí, este triángulo, el famoso triángulo externo, territorio, que finalmente no le pertenecía a nadie según Chile, pero que era nuestro mar según el Perú. La costa, si es que hacíamos una línea perpendicular desde lo que vendría a ser el punto Concordia, beneficiando al Perú, Chile iba a perder una cantidad importante de su mar. Pero toda esta área, pues entonces, era la que se encontraba en controversia. ¿Qué cosa hizo el Estado peruano? ¿Qué cosa hizo finalmente la diplomacia peruana? Nos fuimos a La Haya. ¿Pero qué sucedió en La Haya? Criterios objetivos, nuevamente. Si nosotros pedíamos esto, lo más probable es que La Haya nos fuese a decir que no, porque también era una posición de abuso frente a lo que vendría a ser Chile. Pero si pedíamos la línea equidistante, es algo razonable, es algo muy razonable y muy objetivo. Ahí fue justamente lo que vendría a ser la estrategia. La estrategia fue por ese lado. ¿Me dejo entender de momento? Pero ok, ¿qué sucedió acá? Al final, ¿qué dijo el fallo de La Haya? La famosa línea paralela de 80 millas, no sé cómo llegó a La Haya a esa conclusión, pero en fin, lo hizo así. Por los faros. ¿Perdón? Por el faro. Por usanzas y costumbres de la pesca, lo del faro. Ah, ya, ok, sí. La proyección del faro, hasta donde llegaba. Ah, ya, ok, perdón. No solamente por eso, sino que justo conversaba anteriormente con unos, es que La Haya establece, en base a la Convención del 54, que era zona especial de límites marítimos, que señalaba que tanto Chile como Perú habían hecho un acuerdo tácito. Ese acuerdo tácito no lo define La Haya, es decir, debieron definirlo, pero ya lo asumieron en otra sentencia, caso Honduras y Nicaragua. Ya, ok. Entonces, ese acuerdo tácito indirectamente está señalando de hechos propios. Significa que antes del 54 ya había, entre esos dos estados, hechos propios que determinaban un acuerdo tácito. Como dice nuestro colega Álvaro, el doctor Maclin, es que el 78 y 69 que se establecen para un faro para poder divisar o tener las pequeñas embarcaciones puedan no salirse de esa tolerancia que había establecido el 54, lo colocan en el paralelo hito número 1. Por eso que determinan que la frontera marítima no iba a empezar en punto La Concordia, porque si no empezaba efectivamente era un tratado, sino que en el hito número 1 a 186 metros tierra adentro. Por eso que se establece que al comienzo de la frontera marítima empezaba el hito número 1 a una proyección de 80 paralelos, ¿no? En base a unos usos y costumbres de ese tiempo. Ok, perfecto. Creo que queda claro entonces el tema. Pero la cuestión, independientemente de que se haya o no se haya aplicado esto, todo el mar territorial que hemos ganado termina siendo una situación importante. Y curiosamente esto cierra ya completamente lo que vendrían a ser las fronteras peruanas. Qué curioso. Casi 200 años después de haberse fundado el Perú, recién termina cerrando completamente sus fronteras, ¿no? Entonces, se da lo que vendría a ser esta situación, un gran triunfo diplomático por parte de lo que vendría a ser el Perú. ¿Y qué sucede con Chile? Acá
acá habían dos opciones, señor. ¿Cuáles deberían ser esas dos opciones? Uno, que Chile desconociese el fallo, que nosotros desconociésemos el fallo eventualmente, pero al final los dos lo reconocimos. Y es más, la implementación de dicho fallo fue rapidísima, en casi un mes se hizo. Se hizo rápido cuando se pensaba que esta implementación se debía dar en 2 años, se hizo al toque. ¿Y por qué creen que se hizo al toque? ¿Por qué creen que se hizo tan rápido? O al tiro, si quieren utilizar ese término. ¿Por qué creen que se hizo tan rápido? Hay una cuestión. Quiero primero que nada hacer una ejemplificación con otro caso a nivel internacional, que justamente el profesor Maquiavelo lo ha mencionado hace un momento. El tema de Nicaragua y Colombia, ¿no? Que también se fueron a La Haya. Que también, en este caso, La Haya falló en favor de lo que vendría a ser Nicaragua. ¿Pero qué creen que hizo Colombia? Colombia no ha aceptado el fallo de La Haya. Colombia sigue teniendo control sobre ese territorio que finalmente La Haya se lo ha dado a Nicaragua. Ahora bien, acá la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia y Nicaragua? Colombia no lo cumple, perjudicando a Nicaragua. En este caso, Perú y Chile sí se pusieron de acuerdo. Y acá viene a tallar otro tema. Nicaragua, no sé si ustedes lo sepan. ¿Saben de qué tamaño es toda la economía nicaragüense? ¿Saben de qué tamaño es? ¿Alguien tiene idea? Del tamaño de la economía arequipeña, para que se den una idea. Arequipa incluso es más grande económicamente hablando que Nicaragua. Nicaragua es así, chiquito, es enano, enano. ¿Qué sucede en cambio? Y encima, ¿cómo es el ejército nicaragüense? El ejército nicaragüense es, digamos que no es un gran ejército, ¿no? ¿Qué pasa en todo caso con el Perú y con Chile? Estamos hablando de que hay paridad, por lo menos relativa, dentro de lo que vendrían a ser las Fuerzas Armadas de ambos países. 1. 2. La diplomacia peruana es muchísimo más hábil. 3. Todo esto finalmente entonces ¿a qué nos lleva? Que había muchos más mecanismos a favor del Perú en lo que refiere a presión para finalmente presionar de alguna forma a Chile para finalmente cumplir con este fallo. Y adicionalmente hay otro tema que no estoy teniendo en consideración, los más de 300.000 peruanos que viven en Chile. Entonces, aparte, la gran cantidad de inversiones chilenas que existen en el Perú y la importante cantidad también de inversiones peruanas que en estos momentos existen en Chile, hay una integración muchísimo mayor. ¿Creen que era racional por parte de los dos países no reconocer el fallo? Hay demasiadas cosas en común. Ver lo que nos une antes que lo que nos separa. Entonces, finalmente, obviamente esto iba a llevar a que se cumpla con lo que vendría a ser el fallo. Y de esta manera vemos cómo un conflicto se termina resolviendo de manera muy adecuada. Y ahorita las situaciones conflictivas con Chile van a continuar como siempre han continuado, en el tema del pisco, en el tema de la chirimoya, en el tema del fútbol, en ese tipo de cuestiones. El tema del suspiro, ¿no? No, es más, una de las décimas de Nicomedes de Santa Cruz resulta que la han absorbido dentro de esos himnos del ejército, ¿no? Pero, bueno, en fin, miren, la esposa de un gran amigo mío es chilena, ¿no? La esposa de un gran amigo mío es chilena, ¿no? Y la vez pasada, a manera de sarcasmo, y después incluso vi algún sarcasmo de ese tipo que hicieron también en internet, a manera de sarcasmo le dije, oye, ustedes en Chile ya ven que hay tantas arepas que se venden en el Perú que van a pensar que es peruana y la van a querer nacionalizar, ¿no? O sea, le terminé diciendo eso, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues, el tema cultural en Chile no deja de ser curioso. Sin embargo, también tenemos que reconocer que Chile nos saca mucha ventaja en muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo dos países lo pudieron solucionar de manera pacífica? Este fallo significó una solución pacífica y es un caso referencial en estos momentos a nivel internacional. El Perú sigue dando cátedra en lo que podría ser temas de derecho internacional, algo que es muy, muy positivo en ese sentido. ¿Por qué? Justamente ya lo he explicado hace un momento. Acá existen en estos dos estados una serie de cuestiones que consideran beneficiosos para los intereses de ambos el respeto de lo que vendría a ser este fallo. Nuevamente, las situaciones conflictivas entonces se ven solucionadas. ¿Por qué? Porque existen una serie de hechos objetivos que finalmente terminan conllevando a que se solucione esto de manera pacífica. 1. 2. Hay muchos intereses en común. Ya no era una negociación sobre la base de posiciones. Pasaron a ganar mucha más fuerza los intereses. Este punto lo voy a profundizar más al final todavía de lo que vendría a ser la jornada de hoy. Entonces, vemos ahí cómo todo ello finalmente redunda en una situación que terminó siendo positiva para ambos. Miren ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo sé que en el fondo pues se ponen a pensar, ojalá que Arica algún día vuelva a ser peruano. Pero bien que reciben pues a los ariqueños, que dejen su plata acá y todo ello cuando vienen pues a estar el fin de semana acá, ¿no? Entonces,
vemos que esa simbiosis en la que viven permanentemente ciudades como Arica y Tacna, finalmente terminan beneficiando a ambos pueblos. Ambos pueblos o ambos gobiernos fueron conscientes de ello y entonces el fallo se termina aceptando. Sí. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué si un Estado no desea acatar el fallo de la Corte Internacional de la Haya? Que efectivamente esas cosas a veces pasan, lo que pasó justamente con Nicaragua y Colombia. Sí se puede dar cuando no hay equiparidad entre lo que vendrían a ser dos Estados. Eventualmente sí se podría dar, como efectivamente sucedió en este caso que les estoy comentando. Pero si hay equiparidad entre dos Estados como Chile y Perú, pues lo más probable es que este fallo sí termine con lo que vendría a ser un resultado más positivo y que termina siendo además positivo para ambas partes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, con eso terminamos lo que vendría a ser esta segunda parte. Supuestamente recién a la 1 tenía que terminar, aunque claro, esta vez ha estado un poco más activa la conversación. Profesora Mainza, no sé finalmente cómo actuamos en este momento. ¿Break hasta cierta hora? Sí. Vamos, ¿no quieren que siga hablando? Bueno, a ver, no sé, lo que podría hacer, si no, es comienzo con lo que vendría a ser la tercera parte. No creo que la termine hasta la 1, pero ya la continuamos después del almuerzo. ¿Les parece? Ok, bien. Bueno, un tema que tenemos que tener en consideración, ya hemos hablado un poco de temas, o mejor dicho, cuestiones básicas referidas a lo que vendría a ser el tema de la negociación. Ya hemos hablado de los fundamentos básicos de la negociación. Y hay un tema que termina siendo muy importante, que en lo personal me gusta siempre tocar a mí. La doctrina social de la Iglesia y el tratamiento del conflicto que hace la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Un punto que termina siendo muy importante dentro de lo que vendría a ser también el tema de administración de conflictos. Porque hay una cosa, ya termina siendo muy evidente que el ser humano no se puede, y acá sí ya vamos a pasar a un tema un poco más filosófico, el ser humano no se puede desarrollar pues entonces plenamente si es que vive en una situación de conflicto latente, de conflicto permanente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si se da dentro de lo que vendría a ser una sociedad una serie de elementos que permitan que el ser humano se desarrolle plenamente, pues entonces esto va a redundar en algo positivo para la sociedad en su conjunto. La doctrina social de la Iglesia nos da muchas enseñanzas en ese sentido respecto a este tema y siempre aboga por lo que vendría a ser una cultura de paz. Pero ¿qué hay que hacer para finalmente lograr una cultura de paz? Siempre cuando hablo de doctrina social de la Iglesia, siempre empiezo con una reflexión que de alguna manera la termina inspirando, ¿no? La paz es obra de la justicia indirectamente, o sea, en tanto que ésta aparta los obstáculos que se oponen a aquella, pero es indirectamente obra de la caridad por su misma naturaleza, que es pacificadora. Esa es una frase de Santo Tomás de Aquino, una frase muy bella, ¿no? Paz como obra de la justicia. A más justicia haya, más paz. Pero indirectamente se llega a la paz por medio de la justicia. Pero la caridad termina siendo un elemento todavía mucho más importante para llegar hacia lo que vendría a ser la paz. Estamos hablando de la naturaleza pacificadora de la caridad. Y miren, acá no estoy hablando de cuestiones que únicamente son de aplicación dentro de lo que vendría a ser el ámbito religioso. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser este tema de justicia y caridad. Cómo es que ambas de alguna manera se terminan viendo unidas. A ver, una persona es atrapada después de haber robado 5.000 soles. Es atrapada por robar 5.000 soles. ¿Qué creen que corresponde en ese caso? Una pena, una sanción. Obviamente corresponde una sanción en ese caso. Ya, ok. Comienza el juicio oral. Comienza el juicio oral. Ya a esta persona le terminan diciendo, comienzan a indagar más sobre el caso, ¿por qué usted terminó apropiándose de ese dinero que no era suyo? En otras palabras, robándolo. Bueno, resulta que mi madre en estos momentos se encuentra enferma en un hospital, necesitaba pagar su operación y con ese dinero pagué dicha operación. Por eso es que ya no lo tengo en estos momentos. Bueno, quienes estamos acostumbrados a desarrollarnos un poco en el ámbito jurídico, sabemos que los delincuentes se inventan 1.001 pretextos para finalmente llegar a se les conmute la pena. Pero en este caso, resulta que, digamos, el juez comienza a averiguar. Y efectivamente la madre de este hombre está en el hospital. Efectivamente este hombre nunca ha tenido antecedentes penales, tiene una conducta intachable en la sociedad, pero ha cometido un delito.
¿Cómo actúa el juez en estos casos? Seguridad jurídica y equidad. Criterialmente. ¿Perdón? Criterialmente. Utiliza su criterio. ¿Tiene que castigarlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ha cometido un delito. Sin embargo, este tipo de elementos generan atenuantes dentro de lo que vendría a ser el castigo. Y estos atenuantes ya entran a tallar en lo que vendría a ser el criterio del juez. Es en este punto donde ya vemos que entra a tallar lo que vendría a ser la caridad. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Cuando hablamos de justicia, hablamos que tenemos que actuar de la manera como tenemos que actuar. En cambio, la caridad, hasta como que termina siendo voluntaria. Si queremos la aplicamos, si queremos no la aplicamos. Pero en este caso vemos cómo efectivamente, aplicando esta, llegamos a lo que vendría a ser una justicia mucho más pacificadora, una justicia más acorde con lo que vendría a ser la comunidad. ¿Me dejo entender de momento? Entonces, continuando con lo que vendría a ser esta reflexión, cuando hablamos de lo que vendría a ser paz, lo que finalmente necesitamos lograr para realizarnos como seres humanos, tenemos que verla como lo que vendría a ser el antónimo del conflicto. Paz y conflicto son antónimos, son opuestos, absolutamente opuestos. Pero indispensable para lograr el control de los conflictos, es decir, para lograr la paz, termina siendo el logro de la justicia. Y ahora bien, vamos a retomar todos esos temas, ahorita estamos en una introducción. Justicia y caridad son como dos caras de una misma moneda, efectivamente. ¿Por qué? Porque ambas son frutos finalmente, según la doctrina social de la Iglesia, de un mismo valor. Ese valor es el amor. Y llevan finalmente a lo que vendría a ser un mismo destino. ¿Cuál es ese destino? La paz. Entonces, dentro de lo que vendría a ser este punto, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia, chicos, al fin y al cabo, ¿qué cosa termina siendo? Termina siendo la aplicación práctica de todas aquellas enseñanzas que se encuentran dentro del magisterio de la Iglesia, dentro de la sociedad. ¿Y cuál fue aquella básica enseñanza, piedra angular que nos dejó Cristo cuando estuvo en el mundo? El amor. Amaos los unos a los otros. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, cuando comienza a analizar la sociedad, la analiza sobre la base del amor. El valor principal es el amor. Entonces, el amor necesariamente nos va a terminar llevando a la paz. Y en ese sentido, vemos que existe dentro de lo que vendría a ser los escritos bíblicos, desde el Antiguo Testamento, una estrecha unión entre lo que vendrían a ser ambas virtudes, es decir, justicia, caridad, amor, paz, etc. La justicia es algo recurrente. ¿Cómo podrían definir la justicia en una sola frase? A ver, ¿quién podría definir la justicia en una sola frase? Frase, no palabra, y no es igualdad. Perdón. Darle a cada quien lo que merece. Exacto, darle a cada quien aquello que le corresponde, a cada quien aquello que merece. Si todos recibimos aquello que merecemos, finalmente el mundo va a vivir lógicamente en paz. Y hay que tener en cuenta otra cuestión. Si el ser humano es digno por naturaleza, por el solo hecho de ser humano, entonces ¿qué termina siendo lo justo con el ser humano? Darle todos los elementos necesarios para que se pueda desarrollar plenamente de acuerdo a sus capacidades. Y si alguien finalmente no tiene esas capacidades para desarrollarse, ¿acaso tiene que estar condenado a vivir en una situación inhumana? Lógicamente no. Ahí entran a tallar otros principios de la doctrina social como la subsidiariedad, la solidaridad, etc. Pero bueno, ese no es un tema que estamos desarrollando tanto ahora. En todo caso, la doctrina social de la Iglesia finalmente vendría a ser la puesta en práctica de la justicia y la caridad de manera conjunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tal vez quiera comentar algo? ¿Nada? Ok. Bien. Entonces, cuando hablamos de justicia y hablamos de caridad, podríamos decir que lo mundano y lo divino se unen cuando hablamos de justicia y caridad. Justamente al desagregar la justicia y la caridad nos damos un poco cuenta de ello. ¿Qué es la justicia? La justicia te vendría a ser una de las virtudes cardinales. ¿Alguna vez han oído hablar de las virtudes cardinales? Un filósofo griego de nombre Platón fue el que justamente desarrolló este concepto de las virtudes cardinales. Y las virtudes cardinales eran las virtudes básicas que tenía que tener toda persona que se dedicase a la política, entre otras cosas, es decir, a la dirección de grandes grupos humanos. ¿Cuáles eran esas 4 virtudes? Justicia, templanza, prudencia y fortaleza, ¿no? Justicia, ya hemos definido la justicia. Prudencia, ¿qué vendría a ser la prudencia? Hay una frase muy sencilla que define la prudencia, no sé si ustedes la conozcan. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Ajá, muy bien. Efectivamente,
Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. ¿Nunca les ha pasado que de pronto han soltado algo de lo cual se han terminado arrepintiendo toda su vida? ¿Nunca les ha pasado eso? Por supuesto que sí, actuaron sin prudencia, ¿no? Entonces, ahí viene lo que vendría a ser el tema del uso de la prudencia. Fortaleza. Tenemos, finalmente, ideales, ¿no? Cosas que queremos cumplir. Queremos finalmente llegar a un objetivo. No es fácil, suele ser complicado. ¿Qué es lo que nos motiva finalmente a seguir en esa lucha, a seguir en esa empresa? Lógicamente vendría a ser la fortaleza. La fortaleza y el, si quieren, la terquedad, si quieren utilizar este término, para llegar a lo que vendría a ser dicho objetivo. Y por último, la templanza. ¿Cómo creen que finalmente he llegado a bajar de 120 y pico kilos a 102? Fuerza de voluntad, templanza. Es decir, resulta que me ponían adelante un chicharrón con camote y ya pues, aléjate de mí, Satanás. Yo estaba en ese plan, ¿no? Porque no podía comerlo, sabía que no podía comerlo, pero bueno, ahora estoy durmiendo un poco más tranquilo. La vez pasada, miren, una anécdota un poco más personal, ¿no? La vez pasada me despierto y mi esposa me da un abrazo, ¿no? Hace tiempo que no me daba un abrazo, ¿no? ¿Qué pasa, mi amor? No tengo plata, le dije yo. ¿No? Pero, ¿qué me termina diciendo ella? Es que es la primera noche en un montón de tiempo que no ha roncado, ¿no? Y claro, cuando uno está gordito termina roncando mucho, la famosa apnea, todo ello, ¿no? Entonces, la templanza, fortaleza, justicia, prudencia, virtudes cardinales, virtudes básicas que tiene que tener también toda persona en ese sentido. Y virtudes, específicamente la justicia, que sirven justamente para lograr que los seres humanos, al considerarse dignos por naturaleza, justamente es de justicia que se les termine dando los elementos necesarios para que se puedan desarrollar como tales. ¿Qué genera esto? Termina generando paz. ¿Y la paz qué es? El antónimo del conflicto, como yo se los dije justamente hace un momento. ¿Alguna pregunta? Entonces, justamente Santo Tomás de Aquino, nuevamente, el gran doctor de la Iglesia, ¿qué decía? La constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, la justicia. Una definición un poco más poética de lo que vendría a ser justicia, ¿no? Entonces, el magisterio, cuando hablamos del magisterio, hablamos de la doctrina social de la Iglesia y de todos los escritos religiosos en ese sentido, hacen un especial énfasis en el tema de la justicia social. ¿Y qué entendemos por justicia social? Conciernen justamente a los aspectos sociales, políticos y económicos, pero sobre todo a la dimensión estructural de los problemas y las soluciones correspondientes. Si es que la doctrina social de la Iglesia invita a reflexionar sobre los problemas sociales, es para encontrar soluciones, y para que no solamente se encuentren soluciones, sino se apliquen ellas. En otras palabras, son valores para la acción. Si estamos hablando de valores para la acción, entonces, estamos hablando que no simplemente se trata de lo que vendría a ser una sucesión de ideas sobre las cuales tratamos de filosofar y punto. Son aplicaciones prácticas que tenemos que concretar de ello. ¿Me dejo entender? Entonces, esta aplicación nos va a llevar a lo que vendría a ser el tema de justicia. Nos va a llevar necesariamente a lograr lo que vendría a ser la paz. Justicia, adicionalmente, hay un punto que termina siendo muy importante. La justicia no debe ser reducida a un simple efecto de las convenciones humanas. Se encuentra determinada por la identidad del ser humano. Y acá les pongo un ejemplo muy importante. Cuando entraba hoy día a la facultad, están anunciando en un cineforum una película bien interesante, Los juicios de Nuremberg. ¿Ya? Ok. ¿Por qué los juicios de Nuremberg son tan paradigmáticos para los que estudiamos el derecho? ¿Por qué son tan paradigmáticos? ¿Qué tienen de especial los juicios de Nuremberg? ¿Qué pasó ahí que los hicieron tan especiales? Estamos hablando de final... Perdón, adelante. No, es la primera vez que se instala un tribunal internacional. Sí, ok, eso en el ámbito formal. Pero hay un tema de fondo más importante. Que se quería implantar una filosofía a esos tribunales. Va más o menos por ahí. ¿Tu nombre? Richard. Richard. Va más o menos por lo que Richard dice. Vamos a entrar un poco en un tema de historia del derecho. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de historia del derecho, ¿cuál era la corriente más importante dentro del derecho a principios del siglo XX y finales del siglo XIX? ¿Positivismo? El positivismo. ¿Y qué cosa señalaba el positivismo según Kelsen? La aplicación de la ley, que era consecuencia de ¿qué? Consecuencia de las costumbres que en ese periodo específico dicha población tenía y las aplicaba en una ley positivizando dichos principios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok, bien. Entonces,
Esa era la corriente positivista, por decirlo de alguna forma. La corriente positivista fue la que estuvo de moda durante muchísimo tiempo dentro de lo que vendría a ser el ámbito jurídico, ¿no? Estuvo muy de moda. ¿Y qué sucedió en el juicio de Nuremberg? Resulta que comienzan los alegatos de defensa de parte de los criminales de guerra nazis. ¿Y qué creen que decían ellos? Analícenlo positivistamente, sí. Exacto. Nosotros solamente aplicamos la ley de nuestro país. Si no aplicábamos la ley de nuestro país, éramos sujetos de una sanción. Entonces, teníamos que aplicar la norma. Y la norma decía, extermina a los judíos. Bueno, los positivistas en esos momentos que estaban en el juicio, ¿qué creen que dijeron? Pucha, tienen razón, ¿no? Tienen razón. Pero acá hay algo mal. Hay algo que no cuadra. Comenzaron a decir algunos. Pero si vamos a dejarnos llevar por lo que vendrían a ser estos principios comunes en el derecho actual, pues acá hay un problema. ¿Por qué? Porque una situación que es en esencia injusta, la vamos a terminar legitimando. Entonces, se comenzó a buscar más sobre ese tema. Y el conflicto entre positivismo, había otra corriente que se le anteponía, que es el justnaturalismo, ¿no? Y el justnaturalismo, dejado un poco de lado, porque había pasado un poco de moda, basado justamente en lo que vendrían a ser las enseñanzas de Santo Tomás en gran medida, ¿qué cosa decía? Hay elementos y condiciones esenciales del ser humano que le prestan o que le dan una dignidad por el solo hecho de ser humano. Una de esas condiciones es la justicia, ¿no? Que es darle a cada quien lo que le corresponde. Claro, Santo Tomás lo dice todavía de una manera mucho más linda, ¿no? Pero entran a tallar lo que vendrían a ser estas dos contraposiciones. ¿Cuál creen que gana finalmente? La posición justnaturalista. ¿Y cuán fuerte fue la posición justnaturalista? Bueno, ya les conté la película, ¿no? El que está organizando ese cineforum ya se fregó. Pero bueno, en todo caso, lo que finalmente generó ello posteriormente, ¿qué creen que fue? El desarrollo de la legislación internacional en favor de lo que vendrían a ser los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se basaba en la dignidad del ser humano. Claro, lamentablemente con el tiempo, todo lo que vendría a ser el tema de derechos humanos se ha terminado ideologizando en muchos aspectos y actualmente hay absurdos como defender el derecho humano al aborto, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya son temas en todo caso de otras conversaciones. ¿Me dejo entender de momento? Entonces, la justicia no es resultado de las convenciones humanas. La justicia finalmente es resultado de lo que vendría a ser el entendimiento pleno de la dignidad del ser humano. ¿Me dejo entender de momento? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, los orígenes fundamentales de lo que vendría a ser la justicia se encuentran en ¿qué? Solidaridad y el amor. No únicamente lo que son las convenciones que sobre ella hacemos. ¿Por qué? Porque hay leyes positivas que terminan siendo en esencia muy injustas. Miren, hace varios años, en Inglaterra, específicamente Inglaterra, no Gran Bretaña, solamente Inglaterra, comenzaron a haber una serie de protestas porque se había impuesto, lo que vendría a ser, valga la redundancia, impuesto, que finalmente era sumamente injusto. Se le llamaba el impuesto por respirar. ¿Por qué? Porque finalmente una persona simplemente por vivir tenía prácticamente que pagar un impuesto. Aparte de que era algo contrario a lo que vendría a ser un tema que era ya preocupante en ese momento en Gran Bretaña, en general, que es el tema de la natalidad, que ya estaba muy bajo en Europa, eso iba a motivar simplemente que cada vez las familias tuviesen menos hijos, se iba a llevar más rápido a lo que vendría a ser Inglaterra un invierno demográfico. Pero en fin, se terminó quitando esa ley que en esencia era injusta, ¿no? Leyes de expropiación de lo que vendrían a ser propiedades privadas cuando no existe una necesidad pública de por medio, por ejemplo, expropiar un medio de prensa, ¿no? Ahí estamos viendo que en esos casos no se está actuando con lo que vendría a ser la justicia. En ese sentido, no se le debe confundir a la justicia con lo que vendría a ser venganza, revanchismo, desquite, represalia, escarmiento. De hacerlo terminamos por opacarlo, ¿no? ¿Nunca han escuchado esa frase? La venganza es un plato que se come frío. ¿Nunca han escuchado esa frase? Pero esa es una frase que, valgan verdades, justamente se basa en lo que vendría a ser el concepto de justicia sobre la base de esto. Venganza, revanchismo, desquite, represalia, escarmiento. ¿Qué pasa cuando actuamos motivados de esta forma, pensando que actuamos con justicia? Volviendo al tema de los conflictos. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa si yo a una persona... Miren, ¿por qué es que finalmente existen los ordenamientos legales? No sé si hayan leído el Tratado de los Gobiernos Civiles de John Locke. ¿Ya?
¿Qué justamente termina señalando John Locke? Que finalmente el ser humano necesita de un ordenamiento consensuado para poder tener una existencia ordenada. Y siempre yo en clase, este es un curso que se llama Historia de las Ideas Políticas, siempre yo en clase pongo un ejemplo para entender este tema, ¿no? Digamos que estamos en la edad de piedra, ¿ya? Esta columna son una tribu, ustedes acá son otra tribu, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? Resulta que esta tribu termina cazando un mamut. Terminan cazando el mamut y ya tienen comida por lo menos para 2 semanas, ¿no? Celebran todo, etcétera, muy bien. ¿Y ustedes qué pasó? No chaparon un mamut, pues, ¿no? Con las justas agarraron un conejo. Entonces no van a tener siquiera para la entrada de ese día. Entonces, ¿qué cosa sucede? Mientras ellos celebran, ¿qué cosa van a hacer ustedes? Ven que ellos ya están borrachos de comer tanto mamut y entonces se van a robar lo que vendría a ser las partes del mamut que quedaron y se las llevan. Y entonces ustedes comienzan una celebración. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen que van a hacer ellos? Van a reclamar su mamut. Pero acá viene un problema. Cuando ellos reclaman el mamut, ¿qué cosa hacen? ¿Qué creen que hacen? Oye, por favor devuélveme mi mamut. ¿Van a decirles eso? No, van a venir con mazos, lanzas, palos, etcétera. Los van a dejar tirados en el piso, probablemente haya un par de muertos y se van a llevar su mamut. ¿Es justo lo que hicieron ellos? ¿Sí? Acá hay un problema. Acá hay un pequeño problema. Desproporcionalidad en lo que vendría a ser la defensa de un derecho propio. ¿Me dejo entender? ¿Qué genera la desproporcionalidad en la defensa de un derecho? Mayor violencia y mayor conflicto. Porque ustedes, ¿qué van a querer hacer? Ya el mamut ya les importa un rábano. Lo que va a suceder ahora, ¿qué va a ser? Ustedes van a ir allá a reclamarles por la muerte de esta persona. Y probablemente maten a otra persona. ¿Qué va a generar esto? Espiral de violencia. ¿Me dejo entender? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, ¿qué cosa decía John Locke? Nosotros, como seres humanos, tenemos que tener lo que vendría a ser un acuerdo, un pacto social, que finalmente, en el cual nosotros finalmente acordemos que todo aquello, que no vamos a ceder lo que vendrían a ser nuestros derechos al Estado, como decía Thomas Hobbes, dentro del Leviatán. Es otro tema, que si ya me pongo a hablar de ello, ya me quedo hasta mañana. Pero lo que tenemos que hacer en este caso es no ceder nuestros derechos a esta entidad, sino cederle nuestros derechos de castigar a aquellas personas que transgreden nuestros derechos. ¿Me dejo entender? ¿No? Lean el tratado del gobierno civil de John Locke, ahí lo van a entender todo. Como decía un profesor mío, chicos, todos están los clásicos, hay que recurrir a los clásicos. Pero en fin, ¿qué significa pues entonces esto? ¿Qué decía este tratado? Ok, yo ya no voy a castigar a la persona que transgrede mis derechos, voy a recurrir a un tercero que finalmente va a castigar a aquella persona que ha transgredido mis derechos. De esta manera, genero que la respuesta o que la reparación sea justa, sea en la verdadera medida. Y esto genera paz. ¿Por qué? Porque se hace sobre la base de lo que vendría a ser una justicia no vengativa, no revanchista, no de desquite, ni de represalia, ni de escarmiento. ¿Me dejo entender? Y miren qué curioso. Acá no necesariamente estamos recurriendo a la doctrina social de la Iglesia, pero sí a muchos de los principios que justamente también defiende, que justamente Locke también es un justnaturalista en ese sentido, que es, entre otras cosas, el tema de la justicia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Bien. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia número 202. La justicia resulta particularmente importante en el contexto actual. Está seriamente amenazada por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a criterios de utilidad y del tener. La justicia, conforme a estos criterios, es considerada de forma reducida, mientras que adquiere un significado más pleno y auténtico en la antropología cristiana. La justicia entonces, en efecto, no es una simple convención humana, porque lo que es justo no está determinado por la ley, sino por la identidad profunda del ser humano. No determinado por la ley, sino determinado por la identidad profunda del ser humano. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia lo pueden encontrar en internet. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Ya he dado el ejemplo hace un momento. Si no actuamos con justicia, no vamos a generar paz dentro de una sociedad. Vamos más bien a profundizar los conflictos.
Y si se dan cuenta, si los conflictos existen, es justamente por la falta de aplicación de justicia, considerando justamente a la justicia como un elemento esencial de nuestra existencia, un elemento sin el cual nosotros no podemos vivir. Si quieren utilizar locuciones latinas, sine qua non podemos vivir. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Entonces, acá hay un punto que termina siendo muy importante para entender entonces lo que vendría a ser justicia. Pero pasemos a la caridad. Si estamos hablando que la justicia es la torta, la caridad es la crema chantilly, lo que la cubre, lo que la adorna, lo que la hace más bella todavía. Y en ese sentido, ¿qué decimos de la caridad? La caridad ya no es una virtud cardinal, ya es una virtud teologal. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Y caridad, efectivamente, fe, esperanza y caridad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros tenemos en cuenta como caridad? La tergiversada idea de la caridad se relaciona solo con la dádiva o la limosna que pusiéramos darle al necesitado. Y no, la caridad va mucho más allá de lo que vendría a ser simplemente un tema de limosna, un tema de tratar de ser bueno con otra persona. Eso no es caridad. ¿Qué es en esencia caridad? Vayamos nuevamente a lo que vendría a ser el término etimológico, ¿no? Esto es un tema muy importante que siempre le menciono a mis alumnos, chicos. Si no entienden una palabra, váyanse siempre a lo que vendría a ser la definición etimológica de la palabra. Porque llegan a la definición etimológica y pueden finalmente entender lo que esta palabra significa. A veces, en su ejercicio, como creo que la mayoría estudian Derecho, van a encontrarse probablemente con palabras algo complicadas. Este es un truco para que puedan entender cualquier palabra que finalmente les pueda parecer complicada. Siempre ir a la raíz. Pero en fin, cerrado el paréntesis, ¿de dónde deriva el término caridad? Deriva de dos términos griegos, ágape y filio, que hace referencia a dos cuestiones: amor familiar o a la amistad de carácter retributivo, aunque sin el apasionamiento del eros, que ya es un amor de otro tipo, es un amor ya más de pareja, digamos. Entonces, la filia, estamos hablando que es un amor ya más de amistad, ¿no? Un amor de familia, eventualmente. Carácter retributivo. Qué bien se siente cuando efectivamente alguien se preocupa por uno, ¿no? Pero qué bien también se siente ayudar a otra persona en ese sentido cuando la vemos en situación de necesidad, ¿no? No va necesariamente por el lado de la limosna. Va a darle, por ejemplo, lo que vendrían a ser los medios necesarios para que se pueda desarrollar plenamente. Esa es otra forma de caridad, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de caridad, justamente hablamos que nace de la más profunda racionalidad y espiritualidad. ¿En qué sentido? Se transforma justamente en voluntad inquebrantable de hacer el bien por simplemente hacer el bien mismo. No ayudar a una persona para que otros me vean que le ayudo, sino porque es lo que tengo que hacer efectivamente. No finalmente tampoco, qué sé yo, una cosa tan básica que puede no estar relacionada directamente con este tema. Estudiar porque mis padres lo dicen o porque quiero sacar un 20, sino porque quiero conocer más. La sed de conocimiento que nosotros podamos desarrollar es una forma de caridad con nosotros mismos, porque estamos trabajando para ser mejores personas. Y ser mejores personas, que genera posteriormente, necesariamente nos va a llevar a lograr un mundo mucho más justo y un mundo mucho más humano. ¿Me dejo entender? Entonces, dentro de lo que vendría a ser este punto, hay que también hacer una definición sobre ágape, ¿no? Amor que nace de la voluntad y que se entrega generosamente sin esperar recompensa. Es el amor que se da por entero sin que medie ningún interés. Y el verdadero amor efectivamente es eso, el que lo da sin esperar nada a cambio. Bueno, si alguien recibe algo a cambio, pues, lógicamente no es que lo vayan a rechazar, ¿no? Pero estamos hablando de que si uno da, cuando lo hace verdaderamente, no espera nada a cambio, ¿no? Uno lo hace porque realmente siente pasión por lo que está haciendo. Y pasión no solamente tiene que ser visto desde el lado del eros. Pasión es algo que justamente tenemos que aplicar en cada cosa que hacemos, porque si aplicamos la pasión, estamos aplicando la caridad. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, la caridad social y política no se agota en las relaciones entre las personas, sino que se despliega en la red en la que estas relaciones se insertan, que es precisamente la comunidad social y política. E interviene sobre esta, procurando el bien posible para la comunidad en su conjunto. Ojo, comunidad en su conjunto, no la mayoría, no un grupo, todos, absolutamente. Ese es el principio justamente del bien común. Si vamos a buscar el bienestar, hay que buscarlo para todos. ¿Por qué? Porque todos somos dignos. Y si todos somos dignos por el solo hecho de ser seres humanos, ¿a qué justamente vamos a terminar llegando?
si todos somos dignos, perdón, para retomar la idea que me perdí durante un segundo, si todos somos dignos por el solo hecho de ser seres humanos, lo justo finalmente es que todos lleguemos a lo que vendría a ser el bienestar. Por eso es que hablamos del bienestar común. ¿Me dejo entender? Ok, bien, entonces, ya tenemos la definición de justicia y la definición de caridad. Si tenemos la definición de justicia y caridad, ya entonces podemos hablar de ambas juntas. Existen diferencias básicas entre lo que vendrían a ser estas dos virtudes. La principal justamente es la justicia. La justicia siempre es exigible. La caridad ya depende de nosotros si la aplicamos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse al principio? Si este juez aplicaba simplemente la justicia, ¿iba a estar mal o iba a estar bien? Iba a estar bien también. Pero ¿qué cosa hizo cuando aplicó la caridad? Humanizó lo que vendría a ser la justicia. Entendió aquellas cuestiones que podríamos denominarlo, o que podría estar dentro, forzando un poco el término, de lo que conocemos como habilidades blandas, ¿no? Es decir, tener esa sensibilidad para entender el porqué de las acciones, qué castigo termina siendo justo para impedir que esta acción nuevamente se dé, y qué podemos justamente hacer para que estas acciones no se repitan posteriormente. Entonces, cuando hablamos justamente de justicia y caridad, estamos hablando que ambas trabajan de manera conjunta. Sin embargo, estamos hablando que el continente es justicia y el contenido es caridad. No estoy hablando de chino ahorita. Continente, es decir, lo que vendría a ser el todo. El todo vendría a ser la justicia. La caridad es una opción. ¿Qué significa esto? Para que exista caridad siempre tiene que haber justicia, necesariamente. Pero se puede dar justicia sin necesidad de que exista caridad. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Justamente nos termina llevando a la paz. Culmen de la aplicación de la justicia y la caridad. Si actuamos de manera justa, lógicamente las cosas van a ir bien. Pero si actuamos de manera justa, agregando además lo que vendría a ser el tema de caridad, las cosas evidentemente pueden ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos dando más de lo que estamos obligados a dar. Y si eso es una mentalidad que también se encuentra en la otra parte, dentro de lo que vendría a ser una negociación, la otra parte también lo va a terminar aplicando. ¿Cómo llegar a eso? Ya lo vamos a ver todavía en la siguiente exposición, la cual hagamos todavía un poco más tarde. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de paz, en resumen, con respecto a todo lo que hemos hablado hasta ahora, nuevamente, compendio de doctrina social de la Iglesia, la paz no es simplemente ausencia de guerra, ausencia de conflicto. Ni siquiera termina siendo un equilibrio estable entre fuerzas antagonistas, sino que se funda sobre una correcta concepción de la persona humana y requiere la edificación de un orden según la justicia y la caridad. En otras palabras, paz como necesaria para que se realice la condición humana. Solamente vamos a poder desarrollarnos plenamente nosotros si es que nos desenvolvemos en un ámbito de paz. Entonces, ahí viene una cuestión que termina siendo muy importante para entender también un punto que va a ser muy importante y que vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de resolución de conflictos.